Secretos de Poder por Carlos Castaneda. Hoy te presento La Isla del Tonal. Don Juan y yo volvimos a vernos a eso del mediodía siguiente, en el mismo parque. Él lucía aún su traje café. Tomamos asiento en una banca. Se quitó el saco, lo dobló con gran cuidado, pero a la vez con un aire de suprema indiferencia, y lo puso en la banca. Su despreocupación era muy estudiada y, sin embargo, completamente natural. Me sorprendí mirándolo con fijeza. Él parecía al tanto de la paradoja que me presentaba y sonrió. Enderezó su corbata. Llevaba una camisa beige de manga larga. Le quedaba muy bien. Traigo todavía mi traje, porque quiero decirte algo de gran importancia, dijo, dando palmadas en mi hombro. Ayer te salieron las cosas muy bien, así que ya es hora de llegar a ciertos arreglos finales. Hizo una larga pausa. Parecía estar preparando una declaración. Tuve una sensación extraña en el estómago. Mi suposición inmediata fue que don Juan iba a darme allí mismo la explicación de los brujos. Se puso en pie un par de veces y se paseó de un lado a otro frente a mí, como si le resultara difícil dar voz a lo que tenía en mente. Vamos al restaurante de enfrente a comer algo, dijo finalmente. Desdobló el saco y antes de ponérselo me mostró que tenía forro completo. Hecho a la medida, dijo y sonrió, como si eso lo enorgulleciera, como si le importara. Tengo que llamarte la atención sobre estas cosas, porque si no, no lo notarías. Y es importante que tengas en cuenta que mi forro es completo. Tú te das cuenta de todo solo cuando piensas que así debes hacerlo, pero la condición de un guerrero es darse cuenta de todo en todo momento. Mi traje y todos estos adornos son importantes porque representan mi condición en la vida, o mejor dicho, la condición de una de las dos partes de mi totalidad. Esta discusión ha estado pendiente por muchos años. Yo sé que esta es la hora de tenerla. Todos los puntos de esta discusión tienen que estar, sin embargo, perfectamente cortados. De lo contrario, no tendrá sentido. Quise que mi traje te diera la primera pista. Creo que ha cumplido su misión. Ahora es tiempo de hablar, porque en los asuntos de este tema no hay comprensión completa sin palabras. ¿Cuál es el tema, don Juan? La totalidad de uno mismo. Se puso en pie abruptamente y me guió a un restaurante en un gran hotel al otro lado de la calle.
Una recepcionista, con cara de pocos amigos, nos dio una mesa dentro, en un rincón ciego. Obviamente, los lugares preferentes estaban cerca de las ventanas. Dije a don Juan que la mujer me recordaba a otra encargada, en un restaurante de Arizona, donde él y yo comimos una vez, la cual nos preguntó, antes de darnos el menú, si teníamos dinero suficiente para pagar. Es muy natural lo que le pasa a esta pobre mujer, dijo don Juan, como simpatizando con ella. Los chicanos no le caen bien, así como a la otra. Rió suavemente. 2 o 3 personas en las mesas adyacentes volvieron la cabeza y nos miraron. Don Juan dijo que sin saberlo, o quizás incluso contra sus propias intenciones, la recepcionista nos había dado la mejor mesa en todo el local, una mesa donde podíamos hablar y yo podía escribir hasta hartarme. Acababa de sacar del bolsillo mi bloc de notas y de ponerlo en la mesa cuando de pronto el mesero se cirnió sobre nosotros. También parecía de mal humor. Nos miraba con aire de reto. Don Juan procedió a ordenar una comida muy complicada. Pedía sin ver el menú, como si lo conociese de memoria. Yo me hallaba desconcertado. La aparición del mesero fue inesperada y no me dio tiempo de leer el menú, de modo que le dije que me trajera lo mismo. Te apuesto a que no tienen lo que ordené, me susurró don Juan al oído. Estiró brazos y piernas y me indicó relajarme y ponerme cómodo, porque la comida tardaría eternidades. Estás en cierto trecho del camino, muy agudo y peligroso. Quizás esta sea la última encrucijada y también, quizá, la más difícil de entender. Algunas de las cosas que te voy a señalar hoy probablemente nunca serán claras. De todos modos, no se supone que sean claras. Con que no te preocupes ni te desalientes. Todos nosotros somos una bola de idiotas cuando entramos en el mundo de la brujería. Y entrar en ese mundo no nos garantiza, en ningún sentido, que cambiaremos. Algunos seguimos idiotas hasta el fin. Me gustó que se incluyera entre los idiotas. Supe que no lo hacía por bondad, sino como recurso pedagógico. No te agites si no comprendes lo que voy a decirte, continuó. Teniendo en cuenta tu temperamento, temo que te rompas la crisma tratando de entender. ¡No lo hagas! Lo que voy a decirte sirve solo para señalar una dirección. Tuve un súbito sentimiento aprensivo. Las admoniciones de don Juan me refundieron en una especulación interminable. Otras veces me había lanzado advertencias por el estilo, e invariablemente aquello sobre lo cual me advertía había resultado devastador. Me pongo muy nervioso cuando usted habla así, dije. Ya sé, repuso calmadamente.
Trato a propósito de tenerte alerta. Necesito tu atención, toda tu atención. Hizo una pausa y me miró. Reí nervioso, involuntariamente. Supe que don Juan quería estirar al máximo las posibilidades dramáticas de la situación. No te digo todo esto por crear un efecto, dijo como si leyera mis pensamientos. Simplemente te estoy dando tiempo de hacer los ajustes del caso. En ese instante, el mesero se detuvo a nuestro lado para anunciar que no tenían lo que habíamos ordenado. Don Juan rió en alta voz y pidió tortillas y frijoles. El mesero torció despectivamente la boca y dijo que no servían eso. Sugirió filete o pollo. Optamos por una sopa. Comimos en silencio. No me gustó la sopa, ni pude terminarla, pero don Juan vació su propio plato. Me he puesto mi traje, dijo de repente, para hablarte de algo que ya conoces, pero necesita aclararse si va a ser efectivo. He esperado hasta ahora, porque Genaro siente que no solo debes estar dispuesto a emprender el camino del conocimiento, sino que tus esfuerzos por sí mismos deben ser lo bastante impecables para hacerte digno de tal conocimiento. Te has portado muy bien. Ahora te diré cuál es la explicación de los brujos. Hizo una nueva pausa, se frotó las mejillas y jugó con su lengua dentro de la boca, como si se palpara los dientes. Voy a hablarte del tonal y del nahual, dijo y me dirigió una mirada penetrante. Esta era la primera vez que usaba esos dos términos en mi presencia. Yo tenía una vaga familiaridad con ellos, gracias a la literatura antropológica sobre las culturas de México Central. Sabía que el tonal era, según la creencia, una especie de espíritu guardián, generalmente un animal, que el niño obtenía al nacer y con el cual tenía lazos íntimos por el resto de su vida. Nahual era el nombre dado al animal en que los brujos supuestamente podían transformarse, o al brujo que efectuaba tal transformación. Este es mi tonal, dijo don Juan, frotándose las manos en el pecho. ¿Su traje? No, mi persona. Se golpeó el pecho y los muslos y los flancos del costillar. Mi tonal es todo esto. Explicó que cada ser humano tenía dos facetas, dos entidades distintas, dos contrapartes que entraban en funciones en el instante del nacimiento. Una se llamaba tonal y la otra nahual. Le dije lo que los antropólogos sabían acerca de ambos conceptos. Me dejó hablar sin interrumpirme. Bueno, lo que fuera que sepas del tonal y el nahual es pura tontería, dijo. Yo me baso para decir esto en el hecho de que habría sido imposible
que alguien te hablara antes de lo que yo te estoy diciendo acerca del tonal y del nagual. Cualquier idiota se podría dar cuenta de que no sabes nada, porque para conocer al tonal y al nagual tendrías que ser brujo y no lo eres. O habrías tenido que hablar de ellos con un brujo y no lo has hecho. Con que olvídate o tira de lado todo cuanto has oído antes, porque nada de eso se puede aplicar. Era solo un comentario, dije. Alzó las cejas en un gesto cómico. Tus comentarios no tienen cabida hoy, dijo. Esta vez necesito tu atención completa, puesto que te voy a presentar al tonal y al nagual. Los brujos tienen un interés único y especial en ese conocimiento. Yo diría que el tonal y el nagual están en el reino exclusivo de los hombres de conocimiento. En tu caso, esta es la tapa que cierra todo cuanto te he enseñado. De allí que he esperado hasta ahora para hablarte de esto. El tonal no es el animal que custodia a una persona. Yo más bien diría que es un guardián que puede representarse como animal. Pero eso no es lo importante. Sonrió y me guiñó un ojo. Ahora estoy usando tus palabras, dijo. El tonal es la persona social. Rió, supongo que al ver mi desconcierto. El tonal es, y con derecho, un protector, un guardián que la mayoría de las veces se transforma en guardia. Jugueteé con mi cuaderno. Trataba de prestar atención a lo que don Juan decía. Él rió y remedó mis movimientos nerviosos. El tonal es el organizador del mundo, prosiguió. Quizá la mejor forma de describir su obra monumental es decir que en sus hombros descansa la tarea de poner en orden el caos del mundo. No es un absurdo sostener, como lo hacen los brujos, que todo cuanto sabemos y hacemos como hombres es obra del tonal. En este momento, por ejemplo, lo que se ocupa de dar sentido a nuestra conversación es tu tonal. Sin él, solo habría sonidos raros y muecas, y no comprenderías nada de lo que te digo. Yo diría, pues, que el tonal es un guardián que protege algo muy, pero muy valioso, nuestro mismo ser. Por lo tanto, una cualidad nata del tonal es la de ser astuto y celoso con su obra. Y como lo que hace es efectivamente la parte más importante de nuestras vidas, no es del nada extraño que al fin y al cabo se convierta en cada uno de nosotros, de guardián en guardia. Se detuvo y me preguntó si comprendía. Maquinalmente asentí con la cabeza y él sonrió con aire de incredulidad. Un guardián es magnánimo y comprensivo.
explicó. Un guardia, en cambio, es un vigilante intolerante y por lo siempre un déspota. Yo diría que en todos nosotros, el tonal se ha hecho un guardia insoportable y déspota, cuando debería ser un guardián magnánimo. Yo definitivamente no seguía el hilo de su explicación. Oía y escribía cada palabra, y sin embargo parecía hallarme atorado en algún diálogo interno por mi propia cuenta. Me resulta muy difícil captar su idea, dije. Si no te enredaras en hablar contigo mismo, no tendrías líos, dijo él en tono cortante. Su observación me lanzó a un largo parlamento explicativo. Finalmente recapacité y ofrecí disculpas por mi insistencia en defenderme. Sonrió e hizo un gesto que parecía indicar que mi actitud no lo había molestado en realidad. El tonal es completamente todo lo que somos, prosiguió. Nombra cualquier cosa. El tonal es todo eso para lo cual tenemos palabras. Y como el tonal está hecho de sus propios hechos, todas las cosas, por lo visto, tienen que caer bajo su dominio. Le recordé su definición del tonal como la persona social, un término que yo mismo había usado ante él para significar un ser humano como producto final de los procesos de socialización. Señalé que, si el tonal era ese producto, no podía serlo todo, como él decía, porque el mundo en torno nuestro no era el producto de la socialización. Don Juan me recordó, a su vez, que mi argumento no tenía base para él y que, mucho tiempo antes, ya él me había explicado el tema de que el mundo no existe de por sí y que aquello que atestiguamos es sólo una descripción del mundo, la cual aprendemos a visualizar y a dar por sentada. El tonal es todo cuanto conocemos, dijo. Yo creo que esto, por sí solo, es razón suficiente para que el tonal sea un asunto tan imponente. Calló por un momento. Parecía, a las claras, esperar comentarios o preguntas, pero yo no tenía ninguna. Sin embargo, me sentía obligado a pronunciar una pregunta y luché por formular alguna que fuese apropiada. Fracasé. Sentí que las admoniciones con que él inició nuestra conversación habían servido, tal vez, como antídoto contra cualquier inquisición por parte mía. Experimentaba una curiosa insensibilidad. No podía concentrarme ni ordenar mis ideas. De hecho, me sentía y me sabía sin el menor lugar a dudas, incapaz de pensar, y de esto mismo tomaba conocimiento sin ayuda del raciocinio, si tal cosa era posible. Miré a don Juan. Tenía los ojos fijos en la parte media de mi cuerpo. Alzó la mirada y mi claridad mental retornó en el acto. El tonal es todo cuanto conocemos,
repitió lentamente: y eso no solo nos incluye a nosotros como personas, sino a todo lo que hay en nuestro mundo. Puede decirse que el tonal es todo cuanto salta a la vista. Lo empezamos a cuidar desde el momento de nacer. En el momento en que tomamos la primera bocanada de aire, también ese mismo aire es poder para el tonal. Así que es muy apropiado decir que el tonal de un ser humano está ligado íntimamente a su nacimiento. Debes recordar este punto. Es de gran importancia para entender todo esto. El tonal empieza en el nacimiento y acaba en la muerte. Quise recapitular todas las ideas expresadas. Llegué incluso a abrir la boca para pedirle repetir los puntos claves de nuestra conversación, pero para mi asombro no pude vocalizar mis palabras. Sufría una incapacidad en extremo curiosa. Mis palabras pesaban y yo no tenía ningún control sobre esa sensación. Miré a don Juan para indicarle que no podía hablar. Él tenía nuevamente la vista clavada en el área alrededor de mi estómago. Alzó los ojos y preguntó cómo me sentía. Las palabras fluyeron de mi boca, como si algo me hubiera destapado. Le dije que había tenido la peculiar sensación de no poder hablar ni pensar, pese a que mis ideas eran claras como el cristal. ¿Tus ideas eran claras como el cristal?, preguntó. Me di cuenta entonces de que la claridad no había correspondido a mis ideas, sino a mi percepción del mundo. ¿Me está usted haciendo algo, don Juan?, pregunté. Estoy tratando de convencerte de que tus comentarios no son necesarios, dijo y rió. O sea, ¿que usted no quiere que yo haga preguntas? No. Pregunta lo que quieras, pero no dejes que tu atención vacile. Hube de admitir que la inmensidad del tema me había distraído. Todavía no puedo entender, don Juan, lo que quiso usted decir con la frase de que el tonal es todo, dije tras una pausa momentánea. El tonal es lo que construye el mundo. ¿Es el tonal el creador del mundo? Don Juan se rascó las sienes. El tonal construye el mundo solo en un sentido figurado. No puede crear ni cambiar nada, y sin embargo construye el mundo porque su función es juzgar y evaluar y atestiguar. Digo que el tonal construye el mundo porque atestigua y evalúa el mundo de acuerdo con las reglas del tonal. En una manera extrañísima, el tonal es un creador que no crea nada. O sea que el tonal inventa las reglas por medio de las cuales capta el mundo. Así que, en un sentido figurado, el tonal construye el mundo. Tarareó una melodía popular, golpeando con los dedos un lado de su silla para llevar el ritmo. Sus ojos brillaban,
Parecían centellar. Chasqueó la lengua, meneando la cabeza. Ay, 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 ay. No entiendes ni jota, dijo con una sonrisa. Sí le entiendo, no hay problema, dije, pero no sonó muy convincente. El Tonal es una isla, explicó. La mejor manera de describirlo es decir que el tonal es esto. Pasó la mano sobre la superficie de la mesa. Podemos decir que el tonal es como la superficie de esta mesa, una isla, y en la isla tenemos todo. Esta isla es, de hecho, el mundo. Hay un tonal que es personalmente para cada uno de nosotros, y hay otro que es colectivo para todos nosotros en cualquier momento dado, al cual llamamos el tonal de los tiempos. Señaló las hileras de mesas en el restaurante. ¡Mira! Cada mesa tiene la misma configuración. Hay ciertos objetos presentes en todas. Sin embargo, son individualmente distintas entre sí. Algunas mesas están más llenas que otras. Tienen diferente comida, diferentes platos, diferente atmósfera. Pero tenemos que admitir que todas las mesas en este restaurante son muy semejantes. Lo mismo pasa con el tonal. Podemos decir que el tonal de los tiempos es lo que nos hace semejantes, en la misma forma en que hace semejantes todas las mesas en este restaurante. No obstante, cada mesa por separado es un caso individual, lo mismo que el tono personal de cada uno de nosotros. Pero el factor importante que hay que tener en cuenta es que todo cuanto conocemos de nosotros mismos y de nuestro mundo está en la isla del tonal. ¿Ves lo que quiero decir? Si el tonal es todo cuanto conocemos de nosotros mismos y de nuestro mundo, ¿qué es entonces el nahual? El nahual es la parte de nosotros mismos con la cual nunca tratamos. ¿Cómo dijo usted? El nahual es la parte de nosotros para la cual no hay descripción, ni palabras, ni nombres, ni sensaciones, ni conocimiento. Esa es una contradicción, don Juan. En mi opinión, si no puede sentirse, ni describirse, ni nombrarse, no puede existir. Es una contradicción, nada más, en tu opinión. Ya te lo advertí. No te rompas la crisma tratando de entender esto. ¿Diría usted que el nahual es la mente? No. La mente es un objeto encima de la mesa. La mente es parte del tonal. Digamos que la mente es la salsa picante. Tomó una botella de salsa y la puso frente a mí. ¿Es el nahual el alma? No. El alma también está en la mesa. Digamos que el alma es el cenicero.
¿Es el nahual los pensamientos? No, los pensamientos también están en la mesa. Los pensamientos son como los cubiertos. Cogió un tenedor y lo puso junto a la salsa y el cenicero. ¿Es un estado de gracia? ¿El cielo? Tampoco es eso. Eso, sea lo que fuera, también es parte del tonal. Es, digamos, la servilleta. Seguí proponiendo formas de describir aquello a lo que él aludía: intelecto puro, psique, energía, fuerza vital, inmortalidad, principio vital. Por cada cosa que yo nombraba, él hallaba en la mesa un objeto que servía de contraparte y lo ponía frente a mí, hasta que todo cuanto había en la mesa quedó apilado en un montón. Don Juan parecía disfrutar enormidades, soltaba risitas y se frotaba las manos cada vez que yo nombraba otra posibilidad. ¿Es el nahual el ser supremo, el omnipotente, Dios? Pregunté. No, Dios también está en la mesa. Digamos que Dios es el mantel. Hizo en broma el gesto de jalar el mantel para amontonarlo con los otros objetos que había puesto frente a mí. Pero, ¿dice usted que Dios no existe? No, no dije eso. Solo dije que el nahual no era Dios, porque Dios es un objeto de nuestro tonal personal y del tonal de los tiempos. El tonal es, como ya dije, todo lo que creemos que es parte del mundo, incluyendo a Dios, por supuesto. Dios no tiene otra importancia que la de ser parte del tonal de nuestro tiempo. Según yo lo entiendo, don Juan, Dios es todo. ¿No estamos hablando de lo mismo? No. Dios es solamente todo aquello en lo que puedes pensar. Por eso, propiamente hablando, Dios no es sino otro objeto en la isla. Dios no puede ser visto cuando uno quiere. Solo podemos hablar de Él. En cambio, el nahual está al servicio del guerrero. Puede ser visto, pero no se puede hablar de él. Si el nahual no es ninguna de las cosas que he mencionado, dije, quizá puede usted decirme el sitio donde se encuentra. ¿Dónde está? Don Juan hizo un amplio ademán y señaló el área más allá de los confines de la mesa. Movió la mano como si, con el dorso, limpiara una superficie imaginaria que rebasara los bordes de la mesa. El nahual está allí, dijo. Allí, alrededor de la isla. El nahual está allí, donde el poder se cierne. Desde el momento de nacer, sentimos que hay dos partes de nosotros. A la hora de nacer, y luego por algún tiempo después, uno es todo nahual. En ese entonces, nosotros sentimos que para funcionar necesitamos una contraparte a lo que tenemos. Nos falta el tonal, y eso nos da desde el principio el sentimiento de no estar completos.
A estas alturas, el tonal empieza a desarrollarse y llega a tener una importancia tan absoluta para nuestro funcionamiento que opaca el brillo del nahual, lo avasalla, y así nos volvemos todo tonal. Desde el momento en que uno se vuelve todo tonal, no hacemos otra cosa sino aumentar esa vieja sensación de estar incompletos. Esa sensación que nos acompaña desde el momento de nacer y que nos dice constantemente que hay otra parte de nosotros que nos haría íntegros. A partir del momento en que somos todo tonal, empezamos a ser pares. Sentimos nuestros dos lados, pero siempre lo representamos con objetos del tonal. Decimos que nuestras dos partes son el alma y el cuerpo, o la mente y la materia, o el bien y el mal, Dios y Satanás. Nunca nos damos cuenta, sin embargo, de que solo estamos haciendo parejas con las cosas de la isla, algo muy semejante a hacer parejas con café y té, o pan y tortillas, o chile y mostaza. Somos de verdad animales raros. Nos creemos tanto, y en nuestra locura creemos tener perfecto sentido. Don Juan se puso en pie y me apostrofó como un orador. Me señaló con el índice e hizo temblar su cabeza. El hombre no se mueve entre el bien y el mal, dijo en un tono hilarantemente retórico, tomando el salero y el pimentero en ambas manos. Su verdadero movimiento es entre lo negativo y lo positivo. Dejó la sal y la pimienta y cogió un tenedor y un cuchillo. Lo dicho es un error. No hay movimiento ninguno. Continuó como si se respondiera a sí mismo. El hombre es solo mente. Cogió la botella de salsa y la puso en alto. Luego la dejó. Como puedes ver, dijo suavemente, podríamos muy fácilmente reemplazar mente por salsa de chile y acabar diciendo: el hombre es solo salsa de chile. El hacer eso no nos volvería más dementes de lo que ya estamos. Mucho me temo no haber hecho la pregunta correcta, dije. Quizá podríamos llegar a una mejor comprensión si preguntara qué puede uno hallar específicamente en el área más allá de la isla. No hay manera de responder eso. Si yo te dijera nada, solo haría al nahual parte del tonal. Todo cuanto puedo decir es que allí, más allá de la isla, uno encuentra al nahual. Pero, cuando usted lo llama nahual, ¿no lo coloca también en la isla? No. Lo llamé nahual solamente para que te dieras cuenta de él. Muy bien, pero al darme cuenta de él, también he dado el primer paso para convertirlo en un nuevo objeto de mi tonal. Creo que no comprendes. Yo he nombrado al tonal
y al nahual como un par verdadero. Eso es todo lo que he hecho. Me recordó que en una ocasión, al tratar de explicarle mi insistencia en el significado, discutí la idea de que acaso los niños no fueran capaces de concebir la diferencia entre padre y madre hasta que no desarrollaran lo suficiente en el manejo del significado, y que tal vez creerían que la diferencia estaba radicada en que padre usa pantalones y madre usa faldas, o en otras diferencias relativas al corte de pelo, o al tamaño del cuerpo, o a la ropa. Por cierto, que hacemos lo mismo con las dos partes de nosotros. Dijo: sentimos que en nosotros hay otro lado, pero cuando tratamos de precisar cuál es ese otro lado, el tonal se apodera de la batuta y como director es un fracaso. Es tan mezquino y celoso que nos deslumbra con su astucia y nos forza a destruir el menor indicio de la otra parte del par verdadero, el nahual.